agradecer la asistencia a esta jornada y, por supuesto, agradecer a Interempresas y a Trops la organización de este evento y haber contado con nosotros. Yo voy a seguir también un tema de la fertilización, pero centrado más en el tema de la nutrición. Es decir, que realmente la fertilización, con el permiso del agua, por supuesto, es el factor que más influye, quitando el agua, es el factor que más influye en la producción y en la calidad del aguacate y también en el estado vegetativo del cultivo. Yo creo que más o menos todo el mundo sabe hacer un plan de abonado eficiente. Se trata hoy en día de buscar la máxima producción. Para ello, ver la capacidad productiva de nuestro cultivo, ¿vale? Empezar por hacer un buen plan de abonado, pues tenemos que ver la edad de plantación, la capacidad productiva, el diámetro de la cosecha, etcétera, la producción del año pasado, etcétera. Me baso en analítica de suelo para ver niveles de nutrientes, fósforo, potasio, etcétera. Esto no va aquí. Análisis de agua y hoja fundamental, ver aportes de nitrógeno en el agua, aportes de magnesio, de calcio. Analítica de hoja fundamental para ver dónde estoy, si tengo que corregir de acuerdo a la capacidad productiva, si tengo que corregir nitrógeno, si tengo que corregir potasio, pues también es una herramienta fundamental. Y de ahí, pues, hago un programa de abonado, aquí. Hago un programa de abonado teniendo en cuenta, en principio, haremos una fertilización en fondo, aplicar un 20, un 30% en fondo, tener un colchón de base para iniciar la nutrición y complementar con la fertirrigación. Prácticamente todo el mundo en aguacate utiliza fertirrigación, controlando el tema del pH, conductividad eléctrica, niveles de carbonatos, de azufre, etcétera, para conseguir que en todo momento la planta tenga los nutrientes que necesita y llegar a esa capacidad productiva de la que es capaz mi cultivo. Hay que intentar ir a la máxima producción buscando la rentabilidad que es necesaria. Pero también no solamente se trata de producir, sino que, esta manía de frase, pero es así, hay que producir más con menos. Hay que limitar el uso de los fertilizantes, sobre todo el uso del abono nitrogenado, que es uno de los factores que más contamina en agricultura. Nitrógeno, el problema de las pérdidas, es fundamental en el crecimiento vegetativo y en la producción del cultivo, pero tiene el problema de pérdida de nitrógeno tanto por lavado como por volatilización. Y, en concreto, en volatilización, lo que emite es óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, muy importante. Luego, a la hora de hacer un plan de abonado hay que tener en cuenta también las limitaciones que cada vez van a ser más. Nos vienen con la nueva PAC, con la nueva legislación de fertilizantes que está ahí. Hay que buscar también la calidad de cosecha. El exceso de nitrógeno también nos va a provocar pérdida de calidad de esos aguacates. Hay que tener en cuenta las pérdidas de nitrógeno por volatilización de amoníaco, el óxido nitroso, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, y, por supuesto, también la contaminación de aguas por nitratos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestro plan de abonado, nuestro plan eficiente buscando la producción, ¿vale? Bien, así de legislación, la legislación actual cada vez va siendo más estricta en la utilización de los fertilizantes y más concretamente en el uso del nitrógeno, ¿vale? Aquí. Empezamos con el Pacto Verde, que es la respuesta de Europa al Acuerdo de París. La idea es que en el 2050 Europa se plantea ser climáticamente neutra y de aquí al 2030 reducir un 55% en las emisiones de CO2. En agricultura nos afecta directamente en la estrategia Farm to Fork, es decir, de la granja a la mesa, y en la estrategia de biodiversidad. En la estrategia de granja de la mesa se prevé eso, la reducción de un 50% de los fitosanitarios, un 50% de reducción de los nutrientes sin que perjudique a la fertilidad del suelo, con lo cual se prevé eso, una reducción de un 20% de la aplicación de fertilizantes, en el tema de ganadería un 50% de reducción de antibióticos y se prevé también el aumento en la agricultura ecológica de un 25% más. Con la nueva PAC aparece la figura de ecoesquema que sustituye al pago verde, no es obligatorio y dentro de ecoesquemas, que cada país podría elegir una serie de ecoesquemas, pues aquí en España está el tema de la agricultura bajo en carbono y la agroecología. Cualquier agricultor se puede
acoger cualquiera de estos planes, ¿vale? Bueno, aquí también, fijaros cómo influye también el tema ese de ver la huella de carbono. También en el tema de fertilización se busca eso, fertilizantes que tengan la mínima huella de carbono posible, ¿vale? Hacer prácticas que respeten ese medio ambiente. ¿Veis? Sigo por aquí. En el proyecto Real Decreto de Nutrición Sostenible ya aparece la limitación del fertilizante ureico un 25% de la necesidad de cultivo. O sea, solamente se puede aplicar urea en una cuarta parte de las necesidades totales. A no ser que esa urea se incorpore en el suelo o bien se utilice inhibidores de la ureasa para evitar esas pérdidas de nitrógeno por volatilización, ¿vale? El factor, aquí entramos a lo directo, es se favorece la introducción de fertilizantes que reduzcan las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, como ahora hablaremos con nuestro producto Entec. Bueno, otra serie de medidas que no vienen al caso ahora mismo, ¿vale? También el tema de zonas vulnerables, la nueva norma, lo último que apareció es el Real Decreto de 47/22 de 18 de enero, lo que reemplaza el antiguo que teníamos del 96. Antes la limitación, o sea, para declarar zona vulnerable era que excediera de los 50 miligramos litros de nitrato y se ha bajado esos niveles, en el caso de aguas superficiales, a 25 miligramos litros y aguas subterráneas 37,5. Luego muchas zonas que ahora mismo no son zonas vulnerables, en poco tiempo van a pasar a zonas vulnerables, ¿no? ¿Vale? Estamos aquí, en la zona 9, y en Vélez. El 23 de noviembre se actualizó, del 2020 se actualizó la zona vulnerable. Esperamos que en poco tiempo se vuelvan a actualizar con esos niveles mínimos de nitrato. Y luego, el 5 de noviembre de 2020, se aprobó el programa de actuación. En el caso del aguacate, pues no se debe superar las 25 unidades fertilizantes de nitrógeno por tonelada de producción esperada. En principio es un nivel alto, ¿no? Probablemente en poco tiempo se recorten mucho más. Hay otros cultivos los que han recortado mucho más. Fijaros, aquí ya en cultivos hortícolas y en extensivos, en algunos casos se limita la aplicación de fondo a un 30%, a no ser que se utilicen abonos con tecnología que reduzcan las pérdidas de nitrógeno, como sería el caso de nuestros abonos Entec. O sea, ya en los nuevos programas de actuación se están recogiendo la utilización de fertilizantes sostenibles, ¿vale? Respetuoso con el medio ambiente. Bien, esto cada vez va más. Por supuesto, también se recomienda, no es una obligación, pero se recomienda el realizar análisis de suelo y agua para ajustar las dosis de fertilizantes, ¿vale? Y solamente aplicar fertilizantes en las épocas de demanda del cultivo, no antes, ¿vale? Digo que cada vez será más estricto. Las soluciones que aporta Eurochain son Entec. Yo me imagino que casi todo el mundo al menos lo ha oído y muchos de ustedes lo han utilizado. Nosotros llevamos más de 20 años con este tipo de tecnología buscando la eficiencia en el uso de los fertilizantes, más de 20 años. Ahora es una realidad y cualquier empresa que habla de fertilizantes pues hablará de una forma o de otra de sus soluciones. Pero eso ya digo, llevamos más de 20 años con la utilización de esta tecnología, de los abonos Entec y con gran éxito, ¿vale? Voy a explicar un poco la evolución del nitrógeno en el suelo. Más o menos lo conoce, voy a dejar esto porque si no, aquí está. Bueno, a la hora de aplicar nitrógeno, pues hay tres formas, ¿no? Ureico, amoniacal o nítrico. También estaría el nitrógeno orgánico, pero bueno, desde el punto de vista mineral, urea, amonio y nitrato. Bien, de esas tres formas, pues, en primer lugar, la urea, pues, dijéramos que es el nitrógeno menos eficiente. Hay pérdidas por volatilización, entre que se incorpora en el suelo o no, condiciones de temperatura, también depende del pH del suelo. Hay pérdidas de amoníaco y también si llueve hay pérdidas por lavado. Bien, en una semana por ahí la urea pasa a amonio, ¿vale? Voy a seguir aquí. El amonio también tiene pérdidas de óxido nitroso. El óxido nitroso es uno de los gases más contaminantes, y el 70% de la emisión de óxido nitroso se debe a la agricultura y a la ganadería, ¿vale? Y es el causante, se supone que es el causante del 8% del calentamiento del calentamiento de la Tierra, ¿vale? Joder. Aquí, ¿vale? Bien. En unos días, en unas semanas, todo el amonio pasa a nítrico.
el nitrógeno nítrico, el nitrato, se pierde por lavado, pero también se puede desnitrificar, pasar a óxido nitroso o a nitrógeno molecular también con pérdidas de nitrógeno. ¿De acuerdo? O sea que tanto por lavado como por volatilización perdemos nitrógeno, perdemos eficacia y contaminamos. ¿Vale? Bien. ¿Cómo actúan los abonos en TEC? Actúa a nivel de la nitrificación, actúa aquí. Lo que hacemos es evitar el paso de amonio a nitrato. Ralentizamos esta acción, mantenemos durante mucho más tiempo ese nitrógeno en forma amoniacal. Con lo cual, de primera hora, lo que hacemos es evitar el lavado del nitrógeno. ¿Vale? ¿Por qué mantenemos más tiempo ese nitrógeno de esa forma? Y por otro lado, al ralentizar este paso de amonio a nitrato, reducimos las emisiones de óxido nitroso. Recortamos hasta un 60% esas emisiones por este proceso mucho más lento. Con lo cual, lo que conseguimos es un nitrógeno mucho más eficiente, ¿vale? Con menos unidades de fertilizantes podemos aprovechar más, ¿vale? Conseguimos que lo que aportemos a la planta realmente sea aprovechado por ella y evitar contaminación, ¿vale? Bueno, esta es una forma también de verlo así. Nosotros lo que hacemos es actuar aquí, cuando aplicamos un ENTEC, aplicamos nitrógeno nítrico, pero también aplicamos nitrógeno amoniacal. El nítrico pues, actuaría como cualquier otro abono, pero en la parte amoniacal es donde actuamos manteniendo ese nitrógeno más tiempo en el suelo, ¿vale? Bueno, aquí un ejemplo, por ejemplo, un ensayo en Canónigo, en Alemania, donde utilizando un nitrosulfato normal frente a un ENTEC 26, que es un nitrosulfato con inhibidor, reducíamos el lavado en un 66%. Incluso cuando usábamos un inhibidor de nitrificación orgánico, era más eficiente que un convencional, pero no llegaba a la eficacia de los inhibidores del abono ENTEC, ¿vale? Bien, cuando aplicamos un sulfato amónico, por ejemplo un ENTEC Solub 21, si aplicamos, ¿qué ocurre? Al tener el inhibidor, lo que hacemos es mantener durante mucho más tiempo el nitrógeno en forma de amonio, ¿vale? Cuando aplicamos un sulfato amónico normal, rápidamente todo el amonio rápidamente pasa a nitrato, lo que tenemos es nitrato. Con cualquier abono convencional que no lleve un inhibidor de nitrificación, lo que tenemos al final en cuestión de horas, depende un poco de temperatura, pero en cuestión de horas o pocos días, es todo el nitrógeno en forma nítrica, ¿vale? Cuando usamos un abono con inhibidor, tenemos una parte que es amoniacal. Esa parte amoniacal se va a reducir sus pérdidas y vamos a aprovecharlo mucho más. Bien. Con lo cual, con un abono ENTEC tenemos una nutrición mixta, nítrico-amoniacal. Tenemos una parte más duradera de nitrógeno amoniacal. Y eso tiene una serie de ventajas, no solamente desde el punto de vista medioambiental, no solamente en el tema de lavado, de pérdidas o en el tema de reducción de emisiones, sino también el poder tener en la planta las dos formas de nitrógeno, nítrico-amoniacal, nos permite, por ejemplo, lo siguiente, una mejora en el sistema, en el crecimiento radicular. ¿Por qué? Porque el nitrógeno nítrico influye en la elongación, en el crecimiento longitudinal de la raíz. Mira que el nitrógeno amoniacal lo que favorece es la ramificación. Luego, una nutrición mixta nítrico-amoniacal lo que promueve es eso, el crecimiento radicular más extenso y más ramificado. Eso en un cultivo del aguacate es fundamental, el buen desarrollo radicular. El aumentar los niveles de amonio me favorece ese desarrollo radicular. Además, cuando yo en el bulbo, cuando por ejemplo fertilizo con ENTEC Solub, cuando en el bulbo aumento los niveles de nitrógeno amoniacal, ese amonio lo que me va a favorecer es la absorción de fósforo, una cuestión de cationes y aniones. Estoy dando una parte del nitrógeno en forma de cation, luego se potencia la absorción de aniones, como puede ser el fósforo. Potencio esa absorción de fósforo, que también es importante por el tema de raíz, ¿vale? Bien, y por otro lado también, al aportar una parte del nitrógeno, una parte de nitrógeno en forma amoniacal, además de nítrico, ese nitrógeno amoniacal me va a favorecer la exudación por parte de la raíz de protones, que me va a provocar una bajada de pH en la raíz, en torno a 1,5, 2 puntos. Ahora veremos un ejemplo de Thompson y colaborador del 93, en el que cuando aplicábamos nitrato, el pH en el suelo de rizosfera era de 6,6. Cuando aplicábamos amoníaco, fijaros cómo el pH del suelo y de la raíz bajaba 1 punto. ¿Por qué? Porque el amoníaco, en la descomposición del amoníaco a nitrato, en la oxidación, se liberan protones. Eso provocaba esa bajada de 1 punto en el suelo y en la rizosfera. Bien, cuando usábamos ENTEC,
en el suelo, fijaros cómo el pH se mantenía igual a 6,6. ¿Por qué? Porque no hay esta descomposición. Se mantiene durante un cierto tiempo el nitrógeno en forma amoniacal. Pero ¿qué pasa? Que en la raíz, la rizosfera baja 2 puntos. ¿Por qué? Por esa asimilación por parte de la raíz del nitrógeno en forma amoniacal. La absorción amoniacal permite bajada de pH y en TEC lo favorece, ¿vale? Con lo cual, fijaros la diferencia en la absorción de fósforo y, por supuesto, de microelementos que son tan importantes como puede ser el zinc, que ha comentado antes nuestro compañero, el hierro o el manganeso, ¿vale? Aumenta la absorción de microelementos y de fósforo por esa nutrición mixta que me permiten los abonos en TEC. Bien, también de cara a energía, cuando la planta toma nitrógeno en forma nítrica, lo absorbe por la raíz y lo traslada vía xilema hacia la hoja y en las hojas lo transforma a amoníaco. De amoníaco pasará a aminoácidos, proteínas, de ahí a hidrato de carbono, etc. En ese proceso hay un gasto de energía. La forma nítrica tiene menos energía que la forma amoniacal, ¿vale? La amoniacal tiene más energía y al absorberla no tiene que reducirla, ¿vale? Ya está reducida, luego realmente hay un ahorro de energía, de moléculas de ATP, que se considera en torno a un 5 o un 6% de ahorro energético. Ese ahorro energético va en una mejora en el crecimiento vegetativo y en el desarrollo de la planta, ¿vale? Bien. Por otro lado también, el nitrógeno amoniacal favorece el crecimiento radicular y favorece la síntesis de citoquinina, que ya sabéis que se producen en la raíz. Ese favorecimiento de la síntesis de citoquinina, esa mayor contenido de citoquinina nos va a permitir una mejor floración y sobre todo un mejor cuajado y menor caída de frutos. Además, provoca un crecimiento vegetativo mucho más uniforme con hojas de mayor tamaño. Y también, pues un mayor número de brotes laterales con entrenudos más cortos y concentrando mejor la producción, ¿vale? Bien. Bien, en cuanto al abonado, a la utilización de Entec, nosotros pensamos, como he dicho al principio, que un abonado en fondo es fundamental, es importante, para tener una pequeña base. Es verdad que en el aguacate pues todo se utiliza en fertilización porque rápidamente se está regando enseguida, pero tener abajo una base nos va a facilitar que en todo momento la planta tenga el nutriente que necesita. Muchas veces, por mucho que tengamos experiencia y por mucho que veamos nuestro cultivo y lo conozcamos, a veces que las condiciones climáticas vienen de una forma o de otra. El tener abajo una base nutricional para complementarla con la fertilización, pensamos que es importante. Además, localizamos, la idea es no solamente no tirarlo evidentemente a todo terreno, sino localizarlo junto al ramal de gotero, ahí donde siempre hay humedad y donde están las raíces más superficiales localizadas, una forma de aprovechar más. No se trata de echar una gran cantidad, se trata de aplicar un 20, un 30%, no más, cuando llueva, evidentemente, diciembre, enero, febrero, puede hacerlo incluso con tiempo, porque estamos hablando de un abono en TEC que evita las pérdidas, con lo cual podemos hacerlo con tiempo, realmente nos va a aguantar 2 o 3 meses a disposición del cultivo y va a complementar con la fertilización, ¿vale? Se trata de complementar las dos cosas. Llevamos años con estas técnicas y realmente en la mayoría de los cultivos ha dado muy buenos resultados y también en aguacate. Por otro lado también el problema de la calidad del agua. Si estamos con aguas con altos niveles de sales, el reducir esa fertilización y meter una parte de unidades fertilizantes aquí cercana a la raíz, en el gotero, pues nos va a permitir también luego reducir la salinidad en el riego. ¿De acuerdo? También la limitación de agua, muchas veces no tenemos todo el agua que necesitamos, nos resulta difícil llegar a cubrir la unidad fertilizante. Voy justo, ¿no? Bien. La recomendación sería eso, en torno a los 300, 400 kilos de un Entec 14-7-17, 12-17, o incluso más alto en nitrógeno, un 28-12, un poco en función del programa abonado y complementarlo con el resto. Vale, pues esto es un ensayo en algodón, en melocotón, ¿vale? Donde en el 2020, antes de tratar, pues se veía la zona más, esta era la parte más vigorosa, y aquí la zona menos vigorosa, evidentemente, fue donde nos dijo el agricultor de hacer el ensayo de abono localizado. Al cabo de un año, en abril, pues se vio, por imagen satélite de NVDI, cómo había un mejor crecimiento, más vigor y más producción en esa parte que habíamos aplicado el
el abono localizado junto con, evidentemente, la fertilización. Eran las mismas unidades, solamente que uno con fertilización y otro con fondo más fertilización. Bueno, finalmente, complementar ese abonado granulado de Entén-Nitrofosca, pues con productos binarios como fosfato monoamónico, urea fosfato, nitrato potásico, con cristalinos NPK con microelementos quelatados, como son los Nitrofosca Solup, tenemos el 12,530, 14,77 con calcio, o los Entec de sobra conocidos como el Entec Solup 21, el Entec NMAC, etcétera, ¿vale? Y, bueno, abonos foliares también, ¿de acuerdo? Eso es así. Programa abonado estándar que he puesto, más o menos, un fondo con 300 kilos, aplicando eso, 20% de nitrógeno y 20% de potasio, y luego complementándolo de marzo a noviembre con la fertilización con un Entec Solup, por ejemplo, un 12,530 y un Premium K y un 7,540, ¿vale? Al final con unidades 180, 65, 240 para ir a alta producción, ¿vale? Nada más, bueno, a conclusión más o menos lo que he comentado y gracias por su atención.